Hola a todos, estamos ya en tierra derecha con los cash flows de QC Financial. En este video vamos a ver el Compounded Overnight Rate Cash Flow. Estos son los cash flows que representan flujos de caja calculados como un cupón de la pata flotante de un OIS sobre cualquier índice overnight como la SOFR, los Fed Funds, la Ester. Y aquí es importante una cosa, un detallito, fíjense en este 2 que hay acá. Hay dos de estos cash flows en la librería, uno que se llama Compounded Overnight Rate Cash Flow y otro que se llama Compounded Overnight Rate Cash Flow 2. Usen el 2. El que no tiene 2 está deprecated de salida y cuando estemos en la versión 1.0 ya no va a existir. Ok, para dar de alta uno de estos cash flows se requiere algo similar a lo que vimos anteriormente. Primero que nada, un Interest Rate Index, el índice de tasa de interés prefijado, SOFR, Ester o alguno de esos. Fecha inicio, fecha final, fecha de pago, una lista con las fechas de fixing del índice. Esto puede parecer un poco excesivo o difícil de obtener, pero vamos a ver más adelante cuando hagamos la construcción automática de una pata con cash flows de este tipo que esas fechas las vamos a calcular en el momento de la construcción. Y necesitamos el nominal, la amortización, el boolean que indica si la amortización es un flujo de caja o una disminución de nominal, la moneda del nocional, el spread y el gearing, un objeto de tipo QC Interest Rate que nos va a decir de qué convención va a tener la tasa equivalente que vamos a calcular después de haber hecho toda la composición de factores overnight. El número de decimales a usar en el cálculo de la tasa equivalente. Aquí en este escribí un pequeño ejemplito. Si queremos tener 8 decimales porcentuales, este valor tiene que ser 10. ¿Ok? Y finalmente el lookback y el lockout. Y aquí, ojo también, Lookback y Lockout aún no están implementados y solo se implementarán en la medida que sean necesarios y empiecen a surgir operaciones con estas características. Si no, dado lo poco financiero que son ambas de estas soluciones, esos parámetros van a quedar sin implementar. Así que en los comentarios del video, si alguno de ustedes lo necesita, por favor hágamelo saber. Y no recuerden, y perdón, y no olviden dar un like si les gusta y sirve QC Financial y suscribirse al canal. Eso me ayuda bastante a mantener el ímpetu y el momentum de esta iniciativa. Ok, vamos al constructor. Primero que nada vamos a dar de alta el índice overnight. Le vamos a poner cualquier nombre, OI test. El fixing lag, bueno, primero es un índice lineal actual 360. Luego como fixing lag vamos a suponer 0. Estos generalmente se fixean en la misma fecha que se publican. Aunque, y es importante no confundir, por ejemplo, la SOFR se fixea, qué sé yo, el 19 de julio y se publica el valor para el 19 de julio. La Fed por algún motivo se demora toda la noche en calcular el promedio y lo publica el 22 de julio, pero es importante que la fecha de publicación y la fecha de fixing coinciden. Eso significa que esto es 0 días. El tenor de este índice va a ser un día, son todas cosas overnight. Y aquí estamos haciendo un símil de SOFR, entonces el fixing calendar va a ser el de Estados Unidos, el settlement calendar va a ser igual al fixing calendar. Esto puede parecer un poquito redundante porque uno esperaría que el fixing calendar y el settlement calendar para un índice fueran el mismo, pero QC Financial prefiere dar libertad absoluta al usuario para definir cosas que quizás en principio o en teoría se ven un poco extrañas. Pero bueno, con estos parámetros damos de alta el índice overnight. Vamos a ejecutar la celda. Y para dar de alta, como ya dije, este cash flow es necesario entregar las fechas de fijación. Y no temer, esto no va a ser necesario hacer a mano todas las veces, sino que cuando estemos construyendo patas con este tipo de flujos, la construcción o el cálculo de la fecha de fijación se va a hacer de forma automática.
Entonces acá vamos a poner estas 4 fechas de fijación. Vamos a hacer un cash flow muy cortito para que no sea muy odioso tener todos estos datos. Entonces vamos a usar como fecha de inicio el 27 de diciembre del 2021, fecha final el 31 de diciembre del 2021, fecha de pago 2 de enero del 2022, nocional 10 millones, amortización 100.000, la amortización va a ser cash flow, el nocional está en dólares, el spread es un 0,1%, el gearing, para este ejemplo lo vamos a dejar distinto de 1. La tasa de interés va a ser lineal actual 360, se inicializa con un valor en 0. Y el número de decimales que queremos utilizar para el cálculo de la tasa equivalente va a ser 8, o sea, 6 decimales porcentuales. Ok, y con eso ya podemos dar de alta el cash flow con todas sus variables. Y aquí ven que el lookback y el lockout se definen en 0, pero aunque le pusiéramos 20.000 no va a tener ningún efecto porque no están implementados esos dos parámetros. Ok. Vamos entonces con los getters. Tenemos ya los usuales que hemos visto para todos los demás cash flows. El tipo, fecha inicio, fecha final, settlement date, fecha de pago, el nominal, la amortización, la moneda, o sea, la moneda del nocional, el spread, el gearing, el número de decimales que queremos utilizar para la tasa equivalente. Ahí está. También tenemos un getter para las fechas de fijación. Ahí están. ¿Qué setters tenemos para este cash flow? El nocional, ahí lo ponemos en 1000 y chequeamos que haya cambiado el estado del cash flow. Efectivamente, ahora dice 1000. Lo mismo para la amortización, le ponemos 0 y calculamos get amortization de nuevo y nos devuelve el 0. Para continuar con el ejemplo, vamos a reversar esos cambios y lo dejamos con los valores originales, que eran 10 millones de dólares y 100.000 dólares. Entonces, cálculos. Primero vamos con el accrued fixing. El accrued fixing es la tasa, la fijación de la tasa equivalente en una fecha anterior, en general a la fecha final del cash flow. También se puede utilizar para la fijación final si uno usa como fecha la fecha final del cash flow. ¿Okay? Pero el sentido de accrued, la expresión accrued, tiende a significar antes de que venza el flujo. Bueno, y para el cálculo de este accrued fixing necesitamos un objeto de tipo time series que tenga los valores de las fijaciones, los valores de la tasa overnight en cada una de las fechas de fijación. Damos de alta aquí el objeto y le damos estos valores que son un poco absurdos, pero es para hacer más fácil el cálculo y la réplica. Ok. Entonces, para calcular este accrued fixing, tenemos este método que se llama efectivamente accrued fixing. Lo vamos a calcular para la fecha del 29 de diciembre del 2021 y vamos a utilizar como segundo parámetro este time series con los valores del overnight en todas las fechas necesarias. Obtenemos un 1.500028. Y ojo que aquí no se incluye ni el spread ni el gearing, es el fixing puro. Y de hecho lo podemos chequear acá. Si queremos hacer la fijación al 29, necesitamos la tasa del 27 y del 28, que es 1% en un caso, 2% en el otro. Hacemos el cálculo, este check, y vemos que efectivamente nos cuadra, que el fixing es 1,500028. ¿Ok? Ahora, con este fixing podemos calcular el accrued interest, que va a corresponder o que corresponde a los intereses devengados a una fecha anterior a la fecha final del cash flow. Obviamente, para el cálculo del accrued interest también necesitamos el objeto de tipo time series que contenga los datos históricos del índice overnight. Y en este caso sí vamos a incluir en el interés el gearing y el spread. Entonces vamos a calcular el accrued interest con el método accrued interest. A la misma fecha, el 29 del 12, entregamos el objeto time series como parámetro y nos retorna 1.305.58 dólares. Aquí hacemos el check
tomamos el nominal, calculamos el accrued fixing, lo multiplicamos por el gearing, le sumamos el spread y lo devengamos por 2 días. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces recordar, el accrued fixing me dice solamente la tasa base acumulada hasta esa fecha, y el accrued interest me da los intereses incluyendo el spread y incluyendo el efecto del gearing. Tenemos también el método amount, que en este caso, para que retorne el resultado correcto, es necesario ejecutar primero el método fixings, que va a realizar la fijación de todas las tasas overnight necesarias. Si esas tasas no estuvieran disponibles, evidentemente el método amount va a retornar un valor erróneo, porque no tenemos disponibles los valores de todos los fixings. Y el calcular una estimación o un valor esperado de ese flujo ya va a ser parte del proceso de valorización y de cálculo de tasas forward. Entonces ejecutamos el fixing. El fixing va a llegar hasta la última fecha del cash flow. Y tenemos un fixing de 2.500243. Y con este fixing ya calculado podemos calcular el amount, que son 104.278.18 dólares. Aquí estos 100.000 corresponden a la amortización, porque definimos que el cash flow tenía efectivamente una amortización. Vamos a hacer el cheque entonces, vamos a componer todas las tasas que están del periodo relevante, o sea, del periodo de cálculo de intereses del flujo, y lo vamos a llevar a tasa con esta fórmula devengando por 4 días. Y aquí hacemos el check, multiplicamos el nocional por check, que es la tasa, por el gearing más el spread, devengamos todo eso por 4 días y además le sumamos la amortización. Y al calcular eso obtenemos exactamente lo que nos calculó el método amount. Adicionalmente, y este es un convenience method, existe un método que permite calcular el interés que solamente corresponde al spread. Esto sirve en el caso de representaciones obligacionistas, donde uno dice, bueno, solamente flujeo la componente fija de una pata con este tipo de flujos. Típicamente sirve esto hoy en día para las representaciones normativas de los instrumentos derivados. Entonces, el interés del spread nos dice que son 111.11 dólares y aquí lo chequeamos. El nocional por el spread por 4 días de devengo son exactamente 111.11 dólares. Y bueno, y finalmente, como ya hemos visto varias veces, podemos envolver este cash flow en un data frame para poder visualizarlo de manera cómoda. Es lo mismo que hemos estado haciendo en todos los ejemplos anteriores. Y esto nos muestra fecha inicial, fecha final, fecha de pago, nominal y amortización, el interés, si el interés, perdón, si la amortización es o no es flujo, el flujo, que es la amortización más el interés, la moneda, el código del índice que estamos utilizando, el tipo de tasa, el valor de la tasa, el spread y el gearing. Eso. En el próximo video vamos a ver este mismo cash flow, pero en su versión multi-currency. Un abrazo.